Yo quiero ser libre contigo, embajador, bienvenido. César Trompis, embajador de Venezuela en Bolivia, gracias por venir nuevamente a estos estudios. Es un honor tenerlo nuevamente Muchas acá. gracias, Claudia, a ti y a todo el equipo que te acompaña en esta labor de llevar ideas y verdad a tu pueblo. Estábamos haciendo esta introducción con mucha información sobre fútbol y acá el embajador está sacando la cara por Bolívar y dice, y Bolívar, y Bolívar, y yo hablaba del Tigre y el Strongest y decía, y Bolívar, y Bolívar. A ver, defienda usted a Bolívar. 5-0 de una goleada Goleada, bellísima ante el Blooming. es ¿eh? verdad. Creo que ¿Vio el partido? No, no pude verlo, estaba en otras tareas, pero sin duda alguna el Bolívar es un equipo fuerte, histórico, de los mayores campeones de Bolivia, ¿no? Con grandes estadísticas. Yo creo que al embajador le gusta por lo del nombre también, por lo de Desde Bolívar, la ¿no? primera vez que vine a Bolivia y encontré que había un equipo con el nombre de Libertador, yo me fui por ese equipo. Y después, bueno, he venido conociendo poco a poco su desarrollo y sí, soy un bolivarista consagrado ahorita. Estarán de Mi fiesta. esposa me regaló hace poco hasta el uniforme, ahora entreno con ese uniforme. Excelente, excelente. Estarán de fiesta los bolivaristas porque están inaugurando un centro de entrenamiento, pero hermoso. Yo ya fui a meter mi nariz por ahí y vi, es un centro hermosísimo en un lugar bellísimo en la zona sur de la ciudad de La Paz, que están estrenando este próximo sábado, y yo creo que eso le va a dar un aliento al equipo. Definitivamente vale la pena empujar así el fútbol, como lo han hecho varios mandatarios. Yo no sé si Hugo Chávez fue futbolero o no. El comandante Chávez fundamentalmente estaba metido en el béisbol y de hecho uno de sus sueños era ser beisbolista. Eso lo lleva a la Academia Militar porque hay equipos de béisbol. Sin embargo, como presidente dio un gran apoyo al desarrollo del fútbol en nuestro país. E incluso organizamos una Copa América en 2007 en Venezuela y se inauguraron varios estadios y ha venido creciendo el fútbol en Revolución. Ha tenido más apoyo, ha tenido más respaldo. El desarrollo de los equipos ha sido mayor, los clubes se han organizado de una manera más firme. Y bueno, tenemos la esperanza mundialista despierta. Nosotros ayer ayer domingo, hemos decidido irnos por la fotografía chavista, es decir, recordando los 10 años de Chávez en una mirada histórica, con la distancia ya suficiente, crítica, pero también reconociendo las huellas que ha dejado este líder latinoamericano. Son líderes que no nacen todos los días, nos guste o no, llámese Chávez, llámese Fidel Castro, son líderes que marcan en nuestra historia latinoamericana. En México también hemos tenido, pero grandes huellas que han marcado nuestra historia latinoamericana. A ver si recuperamos, pido a mi equipo, a ver si recuperamos la portada de ayer, porque es un Chávez junto a Maduro, con el retrato de Simón Bolívar, hablando de Simón Bolívar, hablando del Bolívar, embajador. Yo quiero que hoy miremos la historia más allá de si nos gusta Chávez o no nos gusta Chávez. Creo que ya estamos en posibilidades de decir que fue uno de los actores que ha marcado, sellado la historia de América Latina. No cabe duda de la historia venezolana. El 5 de marzo del 2013, Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, fallece a los 58 años después de una lucha larga. Ahí tiene usted la portada, después de una lucha contra el cáncer, tras haber gobernado Venezuela durante más de 13 años, fundador de la llamada Revolución Bolivariana. Gobernó con un estilo marcado por el apoyo popular, criticado por otros sectores dentro de Venezuela, fuera de Venezuela, incomodó muchísimo, marcó un antes y un después en la geopolítica latinoamericana, americana, porque nos cambia también las relaciones con Estados Unidos, hijo de maestros rurales, él mismo parte de un mundo obrero, de un mundo trabajador,
después subteniente el 75, ascendiendo hasta teniente coronel el Sí. 91. Y a partir de ahí, cuénteme, embajador, ¿cómo tendríamos que retratar a este personaje en la historia venezolana? Comandante Chávez rompe la historia de nuestro país en varios sentidos. El primero de ellos tiene que ver con la fundación del Ejército Bolivariano Revolucionario dentro del ejército venezolano. Sería para los años 70, 80, cuando el comandante Chávez entra en la academia y luego tiene un desarrollo ideológico dentro de la academia militar en el sentido bolivariano. ¿Y de dónde aprende él? Hay un es maestro la que él vertiente? siempre va a relatar en su vida, que es el general Jacinto Pérez Arcay, que en ese momento, cuando él entra a la academia, era coronel y era directivo de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Jacinto Pérez Arcay, que lo perdimos físicamente el año pasado, es un personaje de profunda densidad filosófica e ideológica que desarrolla el pensamiento bolivariano para las juventudes dentro de la academia. Influenciado por esto, influenciado además por las corrientes de izquierda que ya penetraban dentro del ejército venezolano en esos años 70, 80. ¿Su región de nacimiento influye de alguna manera en sus opciones ideológicas? Él nace en el estado de Barinas, en el oeste de Venezuela. No tengo idea de las características. Barinas es el llano venezolano. Barinas son tierras bajas, el llano venezolano. Digamos que son las tierras de los cuentos más profundos de la identidad patriótica venezolana y de la identidad de los que fundaron la independencia, que dentro del Ejército Libertador fueron los llaneros. Los llaneros tienen un gran peso dentro de la expulsión de los españoles, no solo en Venezuela, sino luego en Colombia, en Perú, en Ecuador, incluso llegaron aquí a Bolivia, junto con Antonio José de Sucre, buena parte de ese ejército bolivariano. Entonces, ahí hay una influencia territorial, hay una influencia muy grande de la formación moral, ética de su familia, de su abuela, sobre todo en el sentido patriótico, y luego, digamos, en el sentido ideológico bolivariano dentro de la academia. Y él el comandante Chávez funda el Ejército Bolivariano Revolucionario dentro del ejército. ¿Qué año es esto, embajador? De los años 80, estamos hablando de los años 80, un juramento en el Samán de Güere, que es el samán donde descansó Bolívar, un samán histórico conocido por Humboldt, etc. Y de allí entonces comienza a desarrollar núcleos ideológicos de este movimiento dentro del ejército. Eso es importante, porque la revolución bolivariana comienza, digamos, sus símbolos públicos en el año 92, cuando este ejército, ya convertido en movimiento bolivariano, irrumpe contra el neoliberalismo. En el año 89 hay una rebelión popular contra el neoliberalismo, un pueblo solo sin armas, y en el año 92 hay un ejército sin pueblo que se rebela contra el neoliberalismo. Es el Ejército Bolivariano Revolucionario, liderado por Hugo Chávez con 5 comandantes. Después entonces comienza a haber una síntesis histórica de los dos movimientos, del movimiento popular y del movimiento militar, y se conforma el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. ¿Se rompe el orden constitucional en algún momento de esta...? Digamos que no, la rebelión militar, la rebelión popular del 89 es reprimida con armas por parte de los gobiernos neoliberales. Y la rebelión militar del 92 también es derrotada militarmente. Es cuando el comandante Chávez, el 4 de febrero, hace un famoso discurso de 1 minuto apenas, donde asume la responsabilidad de ese movimiento, pide no derramar más sangre y bueno, va a la cárcel y luego comienza una convulsión social. Y expulsado del ejército. Claro, es dado de baja del ejército junto con otros militares, algunos otros se conservan con degradaciones dentro del ejército, de la Armada, de la Aviación, de la Guardia Nacional, incluso de movimientos de la policía. Pero comienza a amalgamarse, digamos, a reunificarse las corrientes de izquierda, tanto que venían armadas dentro del ejército y dentro de la Fuerza Armada, con el movimiento popular antineoliberal. Y se conforma una alianza que son el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Y ahí comienzan a confluir las corrientes de izquierda. Luego eso se vuelve partido político en el año 96, 97, y vamos a las elecciones del 98 con Hugo Chávez como candidato. Y bueno, ahí comienza entonces la victoria electoral. Una victoria, así es. Entonces comienza a legitimarse la rebelión popular del 89 y la rebelión militar del 92. Y esa rebelión comienza a convertirse en Estado. No en gobierno. Fíjate que aquí hay un tema interesante.
La rebelión no se convierte solo en gobierno, porque eso se logra en el 98, sino que comienza a convertirse en Estado en el año 99, cuando la promesa electoral de Hugo Chávez, que era ir a una constituyente y refundar el Estado, se concreta. ¿Ve? Y pasamos por un proceso constituyente que dura un año, hacemos una constitución, refundamos la República bajo el nombre de República Bolivariana y bajo principios sociales, de derechos humanos, de garantías, de participación popular muy distintas a la República anterior, a la República que estábamos derrotando, que era la Cuarta República, que estaba basada en el consenso de Washington, que estaba basada en los programas neoliberales, que estaba basada en la exclusión social y que estaba basada en un pacto de élites junto con el Departamento de Estado que le garantizaba control pleno de nuestros recursos naturales a los Estados Unidos. El comandante Chávez comienza a romper con ese pacto de la Cuarta República y comienza a construir un nuevo pacto basado en este movimiento bolivariano triunfante que comienza a construir un nuevo Estado. La Revolución Bolivariana comienza a construir un nuevo Estado, con un movimiento rebelde social, con un movimiento rebelde militar y en algo que posteriormente nosotros llamamos la unidad cívico-militar, que es lo que mantiene al Estado bolivariano. ¿Será eso que acaba de describir, embajador, lo que explica, por lo menos en una buena parte, que Venezuela no cae después de los bloqueos, de las tensiones con Estados Unidos, de rupturas de la muerte del comandante Chávez, con vecinos, de la muerte de Chávez, de la crisis económica, que no es poca cosa? En una anterior entrevista hablamos de eso y la tocamos también. Jorge Quiroga, después de la ruptura constitucional acá, dijo: no puedo creer, palabras más menos, que Bolivia haya dado primero el paso. Dice: yo pensé que primero era Venezuela y después Bolivia, pero Dios quiso, una cosa así. Sí. Como que no se esperaba. Palabras infelices. Que Bolivia o que el gobierno del MAS caiga primero que el gobierno venezolano. ¿Esto explicaría en parte eso de que Venezuela, pese a la crisis, a los errores dentro, que los hay también, embajador, políticos, en el manejo de la economía? El que no quiera cometer errores, que no gobierne. Y que no dirija nada y que no haga nada en su vida y que se quede en su casa. Todos cometemos errores, algunos grandes, otros más pequeños. Y Venezuela vive, por supuesto, las presiones de Estados Unidos, las rupturas con países vecinos, intereses económicos. Finalmente, Venezuela no deja de ser el campo en el que otros ejes están dando una batalla, pero hay también los errores de los propios venezolanos, oficialismo, oposiciones, los errores económicos, políticos que han llevado a una crisis enorme. Todo esto podía haberse quebrado mucho antes. Y Venezuela amanece y anochece. ¿Será en este núcleo militar? Ahí hay un tema, no es el núcleo militar, ojo, es el pacto del nuevo Estado. Es decir, el Estado venezolano se funda sobre una tesis, sobre una nueva tesis, que es la tesis bolivariana. Y la tesis bolivariana nos indica directamente que el pueblo tiene que tener a su fuerza armada en un sentido histórico. No es una fuerza armada por un lado y un pueblo por el otro. Porque si no, entonces la fuerza armada sería un cuerpo de ocupación de un Estado, que es como la doctrina neoliberal ha venido formando a los ejércitos de América Latina. Entonces, no, el ejército que no se meta en las políticas, que no se meta en la batalla social, que no se meta en el desarrollo económico del país. Esa es la doctrina norteamericana hacia América Latina, pero no es hacia Estados Unidos. Y no es hacia su propio país. Ahí adentro, las Fuerzas Armadas están vinculadas al desarrollo nacional, con todo su complejo militar industrial y colaborando con la industria tecnológica, protegiendo sus inversiones, etc. Allá adentro funciona una unidad corporativa, en ese caso, dentro de lo que es la Corporación Estados Unidos. Bueno, nosotros tenemos otra tesis y la tesis es que el sentido histórico de nuestro Estado es conducido por fuerzas populares y por fuerzas militares hacia la conformación del ideal social, político, económico de la República Bolivariana. Y en eso consiste, digamos, a muy grandes rasgos, la unidad cívico-militar que sostiene estratégicamente a nuestro Estado. ¿Por qué la sostiene estratégicamente? Bueno, porque nuestro pueblo en su organización popular, en su organización de base, en su organización, en su organización de estados, de instituciones, etcétera, va en alianza con su fuerza armada, con los hombres de armas, a el sentido de la protección de la soberanía,
del desarrollo económico, del desarrollo social, del desarrollo político, de la protección general de nuestro país. No hay una tarea pasiva de ningún actor dentro del país. El pueblo tiene una tarea activa dentro del gobierno, la gobernabilidad, la gobernanza, la estabilidad nacional. La Fuerza Armada tiene un rol activo también dentro del desarrollo y las tareas de paz dentro de nuestro país, junto con nuestro pueblo. Esa alianza es decisiva para poder explicar que los Estados Unidos de Norteamérica nos han bloqueado y hemos perdido 223.000 millones de dólares. No es poca cosa. 223.000 millones de dólares hemos perdido en 6 años después de la muerte del comandante Chávez, producto del bloqueo que lo ha promovido los Estados Unidos, lo han promovido factores internos de la derecha venezolana, y a pesar de esa pérdida, a pesar de que nos ha ido mal en la economía durante varios años, gracias a Dios ya nos estamos recuperando poco a poco, el pueblo y la Fuerza Armada no se desborda, porque hay sentido estratégico de hacia dónde va el Estado. ¿Y ese sentido estratégico cuál es? Bueno, un sentido estratégico de desarrollo económico, social, político, internacional, soberano, con una visión clara de unidad latinoamericana. Nosotros estamos seguros que nuestro país, y eso nos lo enseñó el comandante Chávez, no va a poder desarrollar toda su fuerza solo. Lo vamos a poder hacer en el contexto latinoamericano y caribeño. Lo vamos a poder hacer en unidad con las diferentes cadenas de América Latina, con las diferentes cadenas económicas de América Latina y el Caribe, y creemos que es hora, hoy y siempre será hora, para que América Latina, independientemente de las corrientes ideológicas que dirigen sus estados, tome conciencia del poder que tenemos si estamos unidos. Si actuamos como un sistema sólido a nivel económico, político, social, que nos permita, bueno, compartir nuestras fuerzas y nivelar nuestras debilidades. Sobre todo en estos momentos de cambios geopolíticos en el mundo, de crisis, de inflación, precio de los alimentos, guerras. Volvamos a Chávez, volvamos a estas imágenes que estaba compartiendo. Ahí está. ¿Por qué no lo recordamos bien y ponemos un poquito de audio, por favor? Los que no son llaneros deben saber lo que es el por si acaso. Una maruza. ¿Saben lo que es la maruza? Una busaca, una bolsa. Y en esa bolsa, que se llama por si acaso, deben meter aunque sea una mandarina, unos 3 caramelitos, un juguito, un sanguchito, el por si acaso. Y listo para la batalla, compadre. Para la batalla. La batalla por el futuro. La batalla por nuestros hijos. La batalla por una Venezuela libre. Porque nosotros hemos liberado a Venezuela de las garras del imperialismo, y Venezuela más nunca será una colonia norteamericana, ni colonia de nadie. Las masas, el líder con esa fuerza, reitero, nos guste Chávez o no, creo que tenemos que admitir en el mundo que fue un líder con un peso propio, con una energía muy cerca de su pueblo, muy cotidiano, muy como la gente que está ahí delante de él, con sentido del humor, muy atrevido, decimos acá, guasito, liso con los grandes símbolos del poder. Hay ya distancia, embajador, para hacer un balance del líder. Sí, desde el punto de vista sociológico se podría apreciar el tránsito de Hugo Chávez en la vida pública venezolana desde el año 92 hasta el año 2013 como un constructor de rupturas históricas necesarias. ¿Para qué? Bueno, para hacer que la sociedad entrara en un nuevo estadio, transitara un nuevo sentido de conciencia. ¿Un nuevo sentido de conciencia hacia dónde? Un nuevo sentido de conciencia hacia el colectivismo, hacia principios democráticos participativos que han sido adoptados ahora generalmente por la población. Cuando te digo generalmente,
hablándote de sentidos comunes, de la solidaridad y de la participación, que hoy arropan a toda la sociedad venezolana y a buena parte de las sociedades que escucharon al comandante Hugo Chávez. Para darte un caso muy específico de esto, ¿no? Ahorita las derechas venezolanas están en su debate sobre quién va a ser su candidato para las elecciones presidenciales del año 24. Y el primer debate que han dado es cómo van a participar para elegir a su candidato o a sus candidatos. Eso no era un debate venezolano de los partidos políticos y de las corrientes políticas antes de Hugo Chávez. Antes del comandante Chávez, las cúpulas de los partidos imponían sus candidatos y todos iban detrás. Y se entendían las maquinarias de esa manera. Ahora no se puede entender una maquinaria política ni social, e incluso en el ámbito económico venezolano, porque esa lógica de la participación ha sido generalizada por el liderazgo que impregnó el comandante Chávez dentro de ese sentido común. Fíjate que ahí te estoy hablando de una categoría que entonces cambia incluso el modelo cultural venezolano con respecto a esa palabra participación. ¿Dónde y cuánto participo? Yo existo, yo tengo derecho a ser parte de las decisiones, a ejercer dignamente mi participación. Ese es un tema. Y otro tema, digamos, también es el valor de la solidaridad. El valor de la solidaridad y la justicia social está en el sentido común general de la población venezolana. Si una persona, si un grupo social, si un grupo familiar, económico, etc., se despega de esto, se despega necesariamente de un sentido común mayoritario del país. La solidaridad es uno de los grandes valores que, digamos, desplazó al individualismo capitalista. Y el líder que no trabaja sobre sentidos de solidaridad, que no trabaja sobre ese sentido común, tanto en el discurso como en praxis concreta, va restándose por sí mismo. Sin embargo, embajador, coincidiremos, porque la historia así lo ha planteado también, esta historia última, coincidiremos en que los liderazgos, por muy fuertes, como quedó claro que fue el liderazgo de Chávez, por muy fuertes que sean, no pueden ser liderazgos aislados. La muerte le trajo una sensación de gran vértigo a Venezuela en ese momento, a la izquierda latinoamericana que estuvo cerca de eso, y creo que la lección estuvo muy clara. Un día un líder está y al día siguiente no. Un día estamos con Fidel y al día siguiente no. Y eso puede ocurrir en todos los países y en todos los colores políticos. Podemos hacer plantear una mirada crítica también de un liderazgo que fue muy chavista, muy en él, que luego dejó casi frente al vacío a una Venezuela muy centrada en Hugo Chávez. Sí, bueno, digamos que el comandante Chávez llegó al punto del liderazgo nacional, por llamarlo de alguna manera, consagrado, ¿no? Entonces, la dispersión generada después, entonces, es nacional, no tiene que ver con las izquierdas. Porque el favoritismo y la contradicción estaban centradas en la figura del comandante Hugo Chávez. Al día siguiente de la muerte del comandante Hugo Chávez, las derechas no sabían qué hacer, porque habían concentrado toda su fuerza era en oponerse al comandante Chávez. Ahora, el chavismo sí sabía qué hacer, porque el comandante Chávez tuvo un liderazgo muy responsable en sus últimos días. Bueno, siempre lo tuvo, pero particularmente en sus últimos días, a diferencia de otros líderes latinoamericanos en el pasado, él concentró la energía electoral, social, política, militar, sobre un nuevo líder que es el presidente Nicolás Maduro Moro, y a la que toda la estructura social, política, revolucionaria se ha sumado, que es al presidente Nicolás Maduro, y quien ha conducido ya durante 2 periodos presidenciales a nuestro país. Pero no le fue fácil, ¿eh? No le fue fácil. Es que a nadie se le va a hacer fácil, por múltiples razones. La primera razón es precisamente esa posición tan alta que manejaba el comandante Hugo Chávez como líder nacional, más allá del movimiento bolivariano y chavista, como líder de todo el país. Sustituir esa posición no es fácil. De hecho, lo dice siempre el presidente Nicolás Maduro, su
su posición no es sustituir el liderazgo, es construir con las ideas del comandante Chávez, es construir el sentido bolivariano, la nueva etapa del sentido bolivariano. Y el segundo reto que ha tenido el presidente Nicolás Maduro ha sido claramente toda la agresión norteamericana, que no ha sido fácil. Yo te la cuantifiqué, 223 mil millones de dólares en contra, es decir, de pérdidas que ha tenido el país, nada más producto del bloqueo económico. Es decir, confrontar una realidad de ese tamaño no es poca cosa. Somos 30 millones de habitantes, somos la primera reserva de gas, la primera reserva de petróleo, de petróleo del mundo y de gas de toda la América, y la sexta reserva de gas del planeta, ¿no? Y eso nos lleva a nosotros en unas condiciones de país bloqueado, oye, a manejar el país sobre otras dinámicas, siempre con el sentido estratégico de la construcción del socialismo. Eso es lo que le ha tocado al presidente Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, digamos que los tiempos en donde se ha manejado el liderazgo también son distintos. El liderazgo del comandante Chávez es un liderazgo fundador de la República, fundador de la doctrina, fundador del sentido ideológico. El liderazgo del presidente Nicolás Maduro ha sido un liderazgo estructurador de esta doctrina en un movimiento que fija sus instituciones, que fija sus parámetros, que fija sus valores y que fija su estrategia en ya un desarrollo, digamos, creciente de esta República Bolivariana de Venezuela. Venezuela en este último tiempo ha dado un giro radical, y el embajador César Trompis, pese a que es muy joven, ha formado parte y está dentro de esta estructura, cercano políticamente, conoce mucho de las transformaciones y desafíos en la economía, lo social, ni qué decir. Usted forma parte de ese vientre venezolano con sus logros, con sus resistencias y con sus defectos y sus errores también. Así que nadie más indicado para darme unos 3 errores políticos del comandante Chávez a 10 años de su ausencia. ¿Cómo es? Nos pones en un reto muy complejo, porque nosotros precisamente estamos trabajando el desarrollo del pensamiento del comandante Chávez desde lo que estructura, ¿no? El comandante Chávez manejó siempre la construcción de nuestro país, de nuestra patria, en un sentido de una democracia muy profunda. Quizá, si uno pudiera resaltar algún tema de errores, me pone en una complejidad grande, ¿no? Era la idea. Y eres buena con eso. Claro, porque te explico aquí ya breve, ¿no? A nivel personal, mi niñez y mi juventud está desarrollada sobre el liderazgo del comandante Chávez y sobre el movimiento de ese liderazgo. Es muy difícil ver en una figura tan grande comenzar a identificar algunas caídas. Una cosa que nuestro pueblo, digamos, siempre resaltó como algún tipo de error del comandante Chávez fue no haber aplicado medidas más contundentes con los que hicieron el golpe de abril de 2002. Esa gente que hizo el golpe de abril de 2002 son los mismos que pidieron y promocionaron las sanciones contra el país hace 6 años, ¿no? Y que nos han hecho perder 223 mil millones de dólares en los últimos 6 años. Pudo haber sido más duro, entonces. Siempre nuestro pueblo dijo, y nuestro movimiento y todos, y las juventudes dijimos, que pudo haber sido más duro con ellos. Luego, con los que promocionaron el paro petrolero del año 2002-2003, también nuestro pueblo pidió que se fuera más severo con ellos, y no se fue. Y bueno, buena parte de ellos son los que asesoran las empresas norteamericanas que después nos hicieron las sanciones en estos últimos 6 años. Quizá se pidió más severidad del comandante Chávez, lejos de lo que la prensa internacional configuró de Hugo Chávez como un dictador, como un perseguidor de los enemigos políticos, todo esto. El comandante Chávez siempre fue muy democrático, incluso hasta permisivo, con algunas ofensas contra la revolución bolivariana, que se hicieron desde estrategias políticas que después afectaron la vida social, económica y política general de nuestro país. Y la respuesta del comandante Hugo Chávez ahí fue
más bien abrirles caminos más democráticos hacia el diálogo, hacia esos sectores imperialistas y de ultraderecha. Quizá esos dos puntos que se resumen en ese error identificados por nosotros es quizás donde yo pude haber dicho, oye, esto tenía que haber sido más fuerte. Le pedíamos más dureza al comandante que el mundo interpretaba como un tipo duro y dictador, y en realidad no lo era. Sus enemigos políticos del golpe de abril, del paro petrolero, de los intentos de magnicidio, estuvieron a sus anchas para hacer política durante los 13 años que el comandante Chávez estuvo dirigiendo el país. Y hoy siguen siendo enemigos del país. Hoy sí están fuera del país porque los crímenes que han hecho son ya intolerables para la sociedad venezolana. Ni siquiera las derechas los apoyan dentro de Venezuela. Pero realmente esa es quizá una de las cosas donde nosotros donde le reclamamos al comandante Chávez, oye, seamos más duros en esto, seamos más duros en lo otro. Y para terminar con el puente Bolivia-Venezuela, que también tiene una historia bien marcada estos últimos años, con el gobierno sin duda de Evo Morales, pero también con el gobierno de Luis Arce. De hecho, ha estado nuestro presidente allí en las celebraciones, de ahí esta entrevista con Telesur. ¿Qué sobre Venezuela y Bolivia después de tanta agua que ha corrido allá y acá? Bueno, el comandante Chávez hacia Bolivia siempre profesó y actuó con mucho amor. Unos niveles de cooperación altísimos, unos niveles de solidaridad altísimos. Recordemos la misión Milagro, más de 700.000 personas operadas de los ojos por el convenio entre Bolivia, Cuba y Venezuela con financiamiento venezolano. Hay una cooperación que siempre la mencionan en algunos actos, que es la primera cooperación para el asfaltado de las calles de La Paz, que fue una donación del presidente Nicolás Maduro, del presidente Chávez, y así como tantas otras obras en materia de salud, de deporte, múltiples obras que ayudaron en su momento a Bolivia a conformar su Estado plurinacional. Y el día de hoy estamos trabajando a la cabeza del presidente Nicolás Maduro, a la cabeza del presidente Arce, en reavivar esta cooperación, en reavivar estas relaciones. Estamos ya rumbo a pocas semanas, Dios mediante, de hacer la binacional entre Bolivia y Venezuela, donde tracemos nuevos caminos de cooperación en áreas donde somos absolutamente complementarios. En el tema agroalimentario, donde Bolivia tiene una gran fuerza, en el tema energético, donde Venezuela tiene una gran fuerza, en los temas comerciales, donde tenemos una serie de productos que compartir entre nosotros, entre nuestros empresarios, entre nuestros países, que pueden complementar nuestras economías hacia el desarrollo industrial que ambos queremos y que ambos hemos proyectado. Y, por supuesto, en los programas de cooperación social, educativa, materia de salud, cultural, en la que nuestro país está también colocando su mano y su disposición a seguir trabajando con Bolivia. Embajador César Trompis, gracias por estar acá, gracias por compartir parte de la historia de Venezuela a través de un líder que seguro va a estar en la historia de nuestro continente. Muy amable por estos minutos, embajador de Venezuela. Mil gracias, Claudia, mil gracias a La Razón, y le digo a la gente que te escucha, habiéndolo querido o habiéndolo odiado, Hugo Chávez forma parte ya de la historia de nuestra América y ha generado cambios y seguirá generando cambios en estos tiempos donde se ha convertido en una fuente de doctrina. No lo desaproveche, usted que quiera saber cuáles fueron sus aportes, porque de seguro de algo le servirán en la vida cotidiana y en la vida del desarrollo de nuestros pueblos.